Hay silencios que pesan más que 1000 palabras. Como el silencio en casa, cuando la patita que corría a saludarte ya no está. Como ese espacio vacío en la cama, o esa mirada que nunca más se cruzará con la tuya. Perder una mascota no es solo decir adiós a un animal, es despedirse de un compañero de vida, de un amor puro y sin condiciones. Hoy abrimos este espacio para quienes han amado y también han perdido. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Cordial saludo a esa gente buena, a esa buena gente que escucha el Cuaderno de la Salud, y gracias por acompañarnos en este episodio especial. Tu apoyo, tus escuchas y la suscripción también hacen posible que sigamos llevando este contenido con sentido y también con mucho corazón. Suscribirte nos ayuda mucho y nos permite seguir creciendo juntos. Hoy tenemos un episodio muy especial con un tema muy interesante. Es duelo por una mascota y cómo sanar el corazón tras esta pérdida. Dicen que quien nunca ha amado a una mascota no entiende el vacío que deja su partida, porque a veces perder a un perro, a un gato o a ese pequeño compañero de vida duele tanto como perder a un miembro de la familia. Hoy en el Cuaderno de la Salud hablaremos de ese amor, de ese dolor y ese camino hacia la sanación. Para ello hoy nos acompaña María Eugenia Yumiseva. Ella es psicóloga clínica, tanatóloga, máster en el manejo de duelo y fundadora del Lirium, Centro Integral de Apoyo al Duelo, con más de 13 años acompañando a personas en sus procesos de duelo. Ella nos va a ayudar a entender cómo afrontar la pérdida de una mascota en todas las etapas de la vida. Y queremos agradecer la presencia en el Cuaderno de la Salud. Estimada doctora, gracias por estar aquí. Oscar, y a todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo, muchísimas gracias por la invitación y por abrir este espacio del Cuaderno de la Salud, que de seguro le nutre tanto física y espiritualmente y mentalmente a mucha gente alrededor del mundo. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a hablar de las mascotas y pues nosotros caminando por la calle escuchamos siempre un ladrido o gente que habla de gatos, de varias mascotas, y cuando llegamos a perder uno de estos animalitos que viene a ser parte de la familia ya, duele mucho. Pero ¿por qué duele tanto perder una mascota, doctora? Claro que sí, Oscar. Mire, hoy por hoy en nuestra nueva sociedad tenemos en cuenta que mucha gente ha decidido, por ejemplo, ya no tener hijos. Y en vez de tener hijos, pues tienen mascotas, ¿no? Hablando en las personas adultas. Y no se diga también, por ejemplo, en niños, hombres o mujeres solteras que deciden no casarse, porque así como hay parejas que se casan, no quieren hijos, pero tienen mascotas, o en aquellos solteros o solteras que deciden tener una vida individual, pero sí compartir ese amor y ese afecto con un otro, que es una mascota, que en este caso vamos a hablar de los perritos, pero básicamente también con los niños, que por ejemplo, ¿cuántas campañas no hemos escuchado en diciembre que mucha gente dice no regales como obsequio una mascota si no va a haber una tenencia responsable, ¿no? Porque mucha gente les obsequia a los niños, que es maravilloso poder obsequiarles del tema a los niños sus mascotitas por los vínculos que se generan. Y es justo desde ahí donde voy a partir. ¿Por qué generamos este profundo lazo con nuestras mascotas? Por los vínculos. Nosotros los seres humanos somos seres que vamos creando vínculos afectivos y lo maravilloso con las mascotas es que la mascota nos enseña muchas cosas. Nos enseña del amor, nos enseña del cuidado, nos enseña del respeto, porque una mascota, un perrito está con nosotros en todo momento sin importar nuestro carácter, nuestro estado de ánimo, no nos juzga, no nos corrige, simplemente está. Y eso hace que hoy por hoy, como la sociedad ha ido evolucionando, el tema del cuidado y los afectos también a las mascotas ha cambiado fundamentalmente. Tenemos mucho más apego, los hacemos más partes de la vida. Hoy escuchamos mucho estos espacios pet friendly, donde abrimos el espacio para que nos acompañen en los centros comerciales, en cafés,
cafés, en restaurantes. Entonces, cómo los vínculos empiezan a fortalecer. Y hablando específicamente de la parte psicológica, mucha gente también deposita muchas de sus situaciones emocionales en las mascotas, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, si tuve una pérdida, ¿cuántas parejas adoptan una mascotita y se separan y empieza el conflicto de, bueno, ¿quién se queda con la mascota? Y obviamente los papás se separan y hay una mascota de por medio y los que sufren son los pequeños porque ya ahora quién se queda con la mascota, ¿no? Entonces, cada vez conforme ha ido evolucionando la sociedad, nuestros vínculos con las mascotas han sido mucho más fuertes, más intensos por el lugar que ocupa y por el lugar que le damos, ¿sí? Por el lugar que le damos, que muchas veces es ese espacio donde, perdí un hijo y adopto una mascota, perdí a mi pareja, adopto una mascota y empieza a suplir mucho de mi vacío en muchos espacios y me acompaña a lo largo de la vida, ¿no? Y ahí viene lo difícil cuando está ya viejito, cuando hay una enfermedad, un diagnóstico, porque hoy por hoy hay tantas especialidades para la atención y el cuidado de las mascotas y eso ha extendido el tiempo de vida en ellos, pero también qué duro es pensar cuando van a dejar de estar con nosotros. Sí, y es así. Y estaba pensando yo, cuando nosotros perdemos a un ser querido, entramos en una dinámica, ¿no es cierto?, natural, en este proceso de duelo. ¿Cuál es la diferencia cuando perdemos a una mascota? Justamente por lo que acaba de mencionar. Y es que yo vengo con algunas mochilas, con algunas creencias, algunas cosas que vino a suplir la mascota, pero se va. ¿Y cuál es la diferencia cuando se va un humano y cuando se va una mascota? Bueno, primero creo que es importante reconocer que no hay diferencia, Oscar, en la vivencia afectiva me refiero, ¿no? En la vivencia emocional, porque evidentemente en la convivencia y en la construcción del vínculo hay una diferencia, ¿no? Porque cada persona construimos vínculos diferentes con cada mascota y vamos a partir de entender que la vivencia del duelo por una mascota es diferente para cada ser humano. Porque como usted dijo, no todos sabemos qué depositamos en esa mascota, ¿no? Qué carencias, qué dificultades o como usted dijo, qué mochilas depositamos en esa mascota y que nos acompaña cuando está y qué difícil cuando se va. Alguna vez escuchaba y alguien decía, para ser más clara, mi esposo que es etólogo, él decía, el amor con las mascotas es muy triste, es muy, muy corto. Porque el amor de un perrito es tan cortito, debería ser más largo, porque los perritos no viven tantos años, ¿no? La gente que tiene gatos vive diferente porque los gatos viven muchos más años que los perros. Un gato puede vivir 20, 23 años, los perritos no viven tanto tiempo. Entonces él decía que el amor con un perrito es muy corto, es muy ladrón, decía él, debería ser más largo, más tiempo. Entonces no hay diferencia. La experiencia es igual profunda, es igualmente dolorosa la pérdida de una mascota y también genera un proceso de duelo con las mismas etapas que para el vínculo con el fallecimiento de un ser y yo sí le invitaría a la gente que no minimice la pérdida de una mascota. Eso me parece clave. Ahora quisiera llegar a un punto. Cuando nosotros perdemos a un ser querido, de pronto vienen a nosotros algunos sentimientos. Pero cuando se va una mascota, yo he conocido algunas personas que tienen un sentimiento de culpa o un remordimiento increíble. ¿Es normal esto a la pérdida? Yo creo que hay una cosa que antes pasaba mucho más que hoy. Y la diferencia, Oscar, es que antes la gente no le daba tanto espacio a todas las atenciones médicas y de especialidad como para un humano. Pero hoy día sí existen. Pero lastimosamente no toda la gente tiene acceso desde la parte económica a todas estas atenciones. Entonces, claro, se genera un sentimiento de culpa por sentir que no pude hacer todo lo que tenía que hacer, ¿sí? O, por ejemplo, lo que sucede es que los perritos tienen el umbral del dolor súper alto. Entonces pasa que hay veces que nuestras mascotas están muy, muy adoloridas y no nos damos cuenta. Por eso mucha gente sale de su casa y de repente regresa y su perrito falleció. Y uno se cuestiona, ¿pero qué pasó? No me di cuenta y ahí viene el sentimiento de culpa. Porque me pregunto, ¿por qué no me di cuenta de estas señales? ¿Qué pude haber hecho? Porque mucha gente, lleva al veterinario el cuerpo del perrito para ver qué pasó y hacen una pequeña autopsia, una pequeña intervención y entienden qué fue lo que sucedió. Y ahí empieza otra vez pues este cuestionamiento de por qué no me di cuenta. Entonces, obvio, el sentimiento de culpa está y es muy real y yo lo que le invité a la gente es a poder validar todas las emociones
emociones que aparecen tras la pérdida de una mascota, porque es totalmente real, profundo y válido. Validar las emociones. Si nos vamos a un sector humano que es bastante vulnerable, a los niños, digamos que ellos están aprendiendo a validar sus emociones, todavía no lo hacen. ¿Cómo nosotros podríamos explicar a un pequeño la muerte de su mascota? Porque seguramente hemos cometido muchísimos errores a la hora y nos inventamos cosas y pues lo que queremos es aprender a hacerlo de buena manera. Hablando de los niños, usted me trae a colación. Yo escribí hace un par de años un cuento y tengo un cuento de venta para la comunidad que se llama Cuando Trompis se fue para siempre, que es un cuento terapéutico para acompañar a los niños frente a sus pérdidas, pero no solo cuando la tuvieron. Y esa es la primera cosa que, para responder su pregunta, lo ideal sería darles herramientas a los niños antes de que pierdan su mascota para que puedan empezar a tener acercamiento con esto que es tan difícil apalabrarlo para los adultos y a veces hablarlo con nuestros niños, ¿no? Tener que hablar de la muerte, de la subjetividad de la vida, de que en un momento determinado pues podemos morir. Y eso nos resulta difícil hablar con los niños. Entonces yo creo que lo primero sería anticiparnos que la muerte es una realidad que nos puede llegar a cualquier ser vivo. Sí, eso me parece muy interesante. Alguna vez escuché yo que es muy importante que los niños tengan una mascota y que aprendan a perder a la mascota también, porque digamos que es el proceso, el conocimiento del proceso natural de la muerte, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy interesante que nosotros podamos irlos preparando para ello, porque ellos naturalmente, cuando les damos una mascota, lo primero que comienzan a pensar es, ¿y cuántos años viven? No sé, es como que ya van pensando en ello. Claro, los niños son, dependiendo la edad, los niños entienden mucho más en lo que se llama el pensamiento concreto. Los primeros años de vida, los niños tienen el pensamiento concreto, es decir, entienden lo tangible. Entonces, para ellos obviamente es cuestionable, como que mi mascota se va a ir, qué va a pasar, pero el momento en el que yo puedo anticipar esa realidad de la pérdida, eso va a ayudar a que sea mucho más manejable, lo cual no significa que tengo que estar hablando de la muerte todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero sí, en un punto determinado, hablar de que ese es un suceso que podría ocurrir, pero también invitar a los adultos a cuestionar qué rol ocupaba la mascota en la vida de mi niño o mi niña, porque es lo que hablábamos al inicio. Las mascotas a veces ocupan muchos vacíos de los adultos, de los niños, y por ejemplo, hay muchos niños que pasan muy solos y que su mascota eran sus compañeros de vida en esas tardes, en esos momentos cuando papá y mamá no está por el trabajo. Y de repente no solo es que falleció la mascota, y esta es una de las recomendaciones que les quiero dejar, es no pretendamos que perder una mascota se soluciona trayendo otra mascota inmediatamente, que es mucho lo que hacemos, ¿no? Lo típico. Uh-huh. Lo que la gente suele hacer, porque normalmente la gente dice, no, ya perdiste una mascota, y a veces los papás lo que hacen es les compran un igualito con las mismas características, y resulta que los perritos también tienen un temperamento y también tienen un carácter y no siempre se parece al anterior, y luego eso me genera un choque emocional y me genera más rabia y enojo, que es una de las emociones que vivimos en un duelo, ¿sí? Porque no es lo que yo perdí, no es mi mascota amada, no es mi perrito querido o mi perrita amada, entonces viene esta sensación de frustración. Entonces la primera recomendación es no suplamos o no pensemos que suplir la pérdida de una mascota con otra va a hacer que mi proceso de duelo no se viva o sea menos importante o menos fuerte. Dos cosas muy importantes. ¿Cómo nosotros en este momento, para que los padres que nos están escuchando, hacemos este trabajo, de pre-duelo? No se me ocurre a mí todavía cómo hacerlo. A comenzar a hablarle de muerte a mi hijo. Qué linda la mascota que te traje, sí, pero no te acostumbres porque se va a morir, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos este trabajo de una manera saludable? Uno. Y la otra es también, ¿qué es lo que debemos hacer para acompañar en esta parte del duelo al niño, ya cuando pasó, y no cometer el error de traer otra mascota, sino permitir que se viva esta parte natural del duelo en los pequeños? Por supuesto. Una herramienta importante para hacerlo, Oscar, antes, por ejemplo, puede ser mi cuento, porque el cuento lo que visibiliza es las diferentes emociones que se pueden vivir ante la pérdida y tal vez muchos otros cuentos. Hoy por hoy tenemos la ventaja de poder acceder a un montón de literatura, tanto de forma virtual como física, de
cuentos y literatura que nos habla de pérdidas. Los cuentos son una forma muy amigable para hablar con los niños a veces de situaciones que a nosotros los adultos nos incomodan. Entonces tal vez puede introducir un cuento como una herramienta para hablar del tema y anticipar que esta realidad podría suceder y evidentemente hablar de lo que eso me puede causar. Mira, a mí me gustaría, no quisiera hacer un spoiler, pero nos podría dar así como un resumen así cortitito, express de qué trata el cuento. Claro, de el cómo está cuento enfocado. habla y está hecho en honor a mi perrita, obviamente a mi perrita Trompis, por eso se llama Cuando Trompis se fue para siempre. Y obviamente lo que busca al inicio habla de la llegada de la perrita a la vida de un niño, cómo la perrita pues se desarrolla con el niño en el jugar, en las actividades, en dormir con él, y luego conforme va creciendo el niño, pues los perritos crecen y se envejecen y el perrito se enferma. Y el momento en que se enferma, pues hay que ir a la veterinaria. Entendemos lo que sucede pues con este tema de lo de la pérdida y el perrito fallece y obviamente luego el cuento narra las emociones y todo lo que el niño vive tras la pérdida, porque es lo que a veces el niño se conflictúa, porque entendamos que la pérdida de la mascota, como usted bien lo dijo, en muchos escenarios son las primeras pérdidas. Entonces a veces el niño no entiende qué le pasa. El niño no entiende la palabra frustración que entendemos los adultos, solo se siente triste, se siente enojado, entiende que no quiere comer o entiende que no quiere ver las cosas de su mascotita o que esté muy molesto o cambia su conducta, se ponen irritables, baja su rendimiento en la escuela. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar con los pequeños y que a veces si los adultos no conocemos y no entendemos podemos caer en vamos a decir, en afectar la realidad de la vivencia del duelo del niño. Entonces, eso como le diría yo, para poder anticipar antes, Oscar, utilizar los diferentes cuentos, hablar en lo cotidiano, cuando salgo al parque y veo un animalito muerto, un animalito que está caído por ahí, que los árboles, por ejemplo, la naturaleza nos muestra mucho el tema de la pérdida cuando las hojas se caen. Sí, contar experiencias pasadas, claro. Tal vez, todos alguna vez tuvimos por supuesto, uno de estos hechos. Eso es muy interesante. Y frases como, se fue al cielo, ¿sí? ¿Sirven o están erradas? Ajá. Usted acaba de topar un tema y es súper valioso porque normalmente yo no debo hablar de la muerte con los niños del cielo hasta que no tengan más o menos unos 6, 7 años, porque como le decía, los niños al tener pensamiento concreto, el niño asume que el cielo es alcanzable. Y se entonces, quiere ir al cielo. Quiere irse al cielo, claro, a ver a su mascota, y a veces los papás se asustan. En la consulta me han dicho como, María Eugenia, pero tengo miedo, me dice que se quiere ir al cielo, que ya se quiere morir, porque ellos no entienden la muerte como lo irreversible que es, sino ellos entienden como un estado al que, bueno, me voy a morir y mañana vuelvo a este nuevo lugar. Entonces, por eso más bien es importante hablar, si yo le quiero ya dar la noticia de la muerte de la mascota al niño, hablar desde la realidad de la anulación de todos los signos vitales del cuerpo. Es decir, el perrito ya no puede ladrar, ya no va a jugar, ya no va a hacer pipí, ya no va a hacer popó. O sea, anular todas las funciones, y aplica lo mismo para los adultos, ¿no? Para los seres vivos. Anular las funciones vitales, porque así el niño entiende que ese cuerpo no va a tener dolor, porque a veces el cuestionamiento de los niños, ¿no? Antes, culturalmente, ¿qué pasaba? Fallecía una mascotita y la enterrábamos en el jardín o en un lugar, o generalmente fallecía en la veterinaria y la veterinaria se hacía cargo del cuerpito de la mascota. Sin embargo, ahora hay toda esta forma que es también súper valioso, que ayuda en los procesos de duelo, que es esta ritualización de la pérdida. Ahora hay muchas empresas que realizan la cremación, que le entregan un arbolito con una fotografía o simplemente las cenizas con las fotitos, porque es darle un espacio a mi dolor, que antes cuando no había nada de esto, se invisibilizaba todo este tema, porque los rituales nos ayudan, es otra herramienta que me ayuda a transitar mi duelo. Me hizo pensar algo, que gracias a Dios las cosas han cambiado, porque yo recuerdo cuando era pequeño no había este tipo de cosas, y lo que hacían es, la mascotita la iban y la botaban por ahí a algún lugar, y uno no tenía chance ni se imaginaba la mascotita por allá, qué terrible. Por supuesto, por eso el tema de anular las funciones vitales ayuda a calmar a los niños, porque piensan que a veces, y si tiene frío, y si tiene hambre, y si le tengo que llevar comida. Entonces, el anular las funciones, el decir que ya no va a tener dolor, que ya no tiene frío, y las veces que necesita el niño escucharlo.
porque el niño nos va a hacer esas preguntas que parecen para nosotros los adultos un poco absurdas, vamos a decirles, no son absurdas en lo absoluto. Necesitamos dar ese espacio para responder esos vacíos y esos cuestionamientos que tiene el niño, ¿sí? Entonces, pero también vale aclarar, los niños se recuperan mucho más rápido a las pérdidas que nosotros los adultos. ¿Y cómo nosotros podríamos saber si un niño realmente necesita ayuda profesional tras la pérdida? Muchos humanos la necesitan, ¿por qué no los niños? Por supuesto. Yo creo que hay que estar atentos a las reacciones físicas, conductuales y emocionales de los niños. Por ejemplo, si está en un círculo donde los padres hablan de lo que siente, eso va a ayudar un montón. Pero si el niño está en un círculo donde no siempre se habla, donde uno de los padres le cuesta mucho hablar de la emocionalidad, porque recordemos que a veces los niños son un reflejo de lo que nosotros también sentimos, pero a nosotros nos cuesta, entonces nosotros nos frenamos y no queremos hablarlo. Entonces, creo que reconocer si hay cambios conductuales, si el niño está afectado en su rendimiento escolar, si tal vez no quiere comer, si tiene llanto fácil, constante, sí, porque a veces los seres humanos lo que hacemos es ya no llores, pero pon de parte, tienes que ser fuerte, mijo, era solo un perrito. Y por eso le decía, tenemos que entender qué significaba ese perrito o esa mascota para mi niño, ¿no? Entonces, dar ese espacio va a ser vital también. Entonces, cuando yo comienzo a percibir que mi niño se vio afectado en la parte educativa, en la parte emocional, en la parte física, no duerme, hay niños que presentan dolores, les da flojeras estomacales, les da diarreas, cuando hay todas estas manifestaciones físicas, emocionales y cambios conductuales, sí debo cuestionarme que tal vez necesita un espacio que pueda sostenerle y acompañarle para poder ayudar a que este niño pueda sobrellevar esta pérdida. Y en terapia, ¿cómo se sobrelleva esto? ¿Qué es lo que hace el terapeuta en este camino para el niño? Enderezar las cosas hacia el duelo. Por supuesto. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Claro que sí. Primero hablando de la realidad de la pérdida, le voy a poner en contexto, ¿no? Primero entender cosas puntuales, que es lo que hacemos, preguntar a los papás, ¿no? ¿Quién le dio la noticia? ¿Cuáles fueron las condiciones del fallecimiento de la mascota? ¿Hubo o no un ritual? O sea, creo que son las 3 cosas fundamentales que uno como terapeuta quiere saber para poder decidir y empezar el camino del acompañamiento con los niños. Y ya en el proceso, pues trabajamos con cuentos, evidentemente dependiendo de la edad del niño, trabajamos con cuentos donde él pueda sentirse identificado. Eso es lo que hacen los cuentos. Me ayuda a que yo me sienta identificado con lo que está viviendo el personaje del cuento y el niño va a decir, a mí también me pasa eso, yo también estoy triste, y luego hablar de lo que siente, hablar de las emociones, poner sobre la mesa que no hay emociones buenas ni malas, porque a veces los niños vienen con esa idea, piensan que estar triste, que estar enojado es malo. Sí, y nosotros, no estés triste, ya pon de tu parte. Pon de tu parte. Y me gustaría preguntar, ¿cuáles son los errores comunes que los adultos hacemos con los niños en este tipo de casos? Ya mencioné algunos, pero no sé si se me escapa algo y puede ser el llamado de atención para alguien que nos está escuchando. Claro, por supuesto. La primera, como le dije, pues no comprar inmediatamente otra mascota. La segunda, minimizar la realidad como, pero si solo era un perro. O sea, muchas veces hay gente que dice estas frases, pero si solo era un animalito, o sea, ya está descansando, ya está bien, o sea, eso no puede detener tu vida. Y hay mucha gente, tanto en adultos como niños, que llegan a la consulta diciendo frases como, es que yo no puedo vivir sin mi perro. Recuerdo hace un par de meses acompañaba a una familia que perdió su mascota en un accidente familiar justo el 31 de diciembre. Uf. Y esa familia, Oscar, uno diría, no, o sea, tal cual, es solo un perro, pero no. O sea, fue una pérdida súper intensa porque generamos vínculos y apegos con el perrito. Entonces, y eso es súper lacerante emocionalmente porque obviamente para los niños aún más, vamos a decir, porque a veces ellos no encuentran todas las palabras para decir lo que sienten. Entonces les hace falta poder canalizar, poder decirlo. Entonces básicamente estos son como los errores que más se cometen, como que compren un perro, invisibilizar la pérdida, pensar que el niño no sufre porque es algo simple y pasajero, pensar que si no hablo del tema eso le va a ayudar cuando el niño necesita hablar de lo que le está pasando para poder descargarse y que le pueda ayudar. Asumir decisiones por el niño, por ejemplo. Quitarle todas las cosas del perrito y que el niño no vea más, porque pensamos que eso le va a ayudar, ¿no? Entonces, más bien preguntarle,
¿Quieres que dejemos las cosas ahí, mi amor? ¿Quieres que guardemos las cosas de la mascotita? ¿Las guardamos? ¿Quieres que las obsequiemos? Y es increíble las respuestas que vamos a encontrar en los niños, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiempo es? No, primero vamos en orden. Yo creo que podría ser de mucha ayuda tener algo así como un checklist cuando ya nos enteramos que la mascota falleció. Y tengo a mi hijo, a mis 2 hijos ahí. ¿Qué es lo que deberíamos hacer inmediatamente, así como en consecución, para que la gente sepa? Por supuesto. Creo que primero definir el tipo de ritual. O sea, hablar con mi familia. Siempre vamos a decir en los espacios terapéuticos que lo sano es tener como una idea clara de esto antes. O sea, hablar primero de, ok, si esto llegase a pasar, no solo en las mascotitas, sino en nosotros también. Si esto llegase a pasar, ¿qué queremos? Entonces, si ya con la mascotita, como familia, planificamos que lo vamos a enterrar en el jardín de casa, o como familia decidimos que lo vamos a cremar, entonces evidentemente los adultos serán quienes van tomando la batuta en esa parte con la empresa y demás con la que hayan decidido. Entonces, ahora inclusive las empresas funerarias ya ofrecen este servicio de protección, vamos a decir, para nuestros mascotitas, uh-huh. Y lo ofrecen, ¿no? Entonces, tener claro, falleció mi mascota, si yo no estuve, mejor dicho, si mis niños no estuvieron y yo como adulto me entero primero, buscar el espacio para darles las noticias, que sea no le pidan a alguien más que les dé la noticia, tiene que ser un familiar directo, papá, mamá, la abuela, o sea, alguien con quien tengan mucho vínculo que les dé la noticia. 2, ver y pensar las condiciones en las que falleció el perrito y si es prudente o no que lo vea. ¿Me entiende? Porque hay perritos que quedan con, por ejemplo, lo atropellaron. Claro. Va a ser muy traumante que el niño lo vea. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si se quedó como dormidito y el niño dice, no, yo quiero verlo, entonces dar esos espacios también. Entonces, comunicar la noticia básicamente, comunicar después de eso qué vamos a hacer. Lo vamos a cremar, lo vamos a enterrar, ¿qué hacemos? Dar espacios para que los niños hagan un dibujo, hagan una carta, que es lo que los niños necesitan, esos espacios para despedirse, para escribir. Y el momento del ritual, hay varias instituciones de servicios exequiales que hoy generan unas horas de velación, por ejemplo, para que llegue la familia, los amigos se puedan despedir. Y si no voy a tener ese espacio con una empresa, pues lo puedo hacer en espacio de mi casa. Hay gente que dice, avisémosles a los amigos que vengan y así sentirnos acompañados, ¿sí? Reconocer qué es lo que quiere el niño. ¿Quiere estar acompañado? ¿No quiere estar? ¿Quiere hablar del tema? ¿No quiere hablar? Ya en consecución después del ritual, ¿no? Hablar de lo que se siente. Los niños, al tener, como le decía yo, este pensamiento concreto, puede servir mucho si le pregunto, ¿quieres una foto de tu perrito o tu perrita en tu habitación? O sea, parte de darle este espacio, uno diría, los adultos pensamos, sí, no, mejor que no vea para que no se ponga triste, ¿no? Así es. Entonces, y luego conforme pasen los días, utilizar las herramientas de cuentos para hablar de lo que el niño siente, porque entendamos que el duelo no es lineal. Entonces, no es que hoy día van a estar en negación, mañana van a estar en tristeza, mañana van a estar en ira y ya luego en aceptación, que esas son las etapas del duelo. No es lineal. En un mismo día el niño puede experimentarlas todas, al igual que nosotros los adultos. Uh-huh. Entonces, entender que el duelo no es lineal y que voy a tener muchos cambios, uh-huh. Estar atento a los cambios físicos que va a vivir el niño y que voy a vivir yo, porque si yo como adulto también tenía un vínculo con la mascota, también voy a vivir un duelo. Entonces, saber que yo voy a vivir el duelo de una manera, que mi niño o mi niña va a vivir el duelo de otra manera, preguntar lo que va necesitando en el trayecto, lo que le decía de las pertenencias, de las cosas, de las fotografías. Uh-huh. Hay niños que dicen, quiero ver fotos. Hay niños que dicen, no quiero. Sí. No quiero hablar del tema, no quiero Pero ver fotos. Está bien los adultos llorar, mostrarse Por llorando, supuesto. entristecerse, porque si los niños lo ven, dicen, es yo normal, también puedo. Claro. Uh-huh. Sí, es normal. Los niños aprenden de lo que ven. Uh-huh. Entonces, si yo reprimo mis emociones, ¿qué mensaje le estoy dando a mi niño? Lo mismo. Absolutamente. Bueno, y pasando un poquitito de los niños, doctora, las personas, los adultos mayores, también son un grupo que tienen muchísimo mascotitas de acompañamiento. ¿Hay alguna diferencia o cómo afecta la pérdida de una mascota a una persona mayor o alguien tal vez que vive solo? Por supuesto. Ahí yo diría en esos casos es aún más importante el acompañamiento, ¿sí? Porque diga usted un adulto mayor que no tiene familia,
que tenía su mascota, indiscutiblemente va a necesitar un espacio con quien hablarlo, porque entendamos que el adulto mayor, y esto lo voy a hablar en general, en todos los grupos etarios, un duelo de un vínculo importante, Oscar, tiene la capacidad de reactivar muchas cosas no resueltas. Entonces, digo usted, en un adulto mayor, ¿qué tal que la mascotita opacaba mucho el dolor de la pérdida de la pareja anterior? O, por ejemplo, el mismo reconocimiento de la vejez, porque la vejez es un duelo. Entendamos que es un duelo desde la edad cronológica, la vejez. Entonces, y la vejez trae muchas pérdidas de por medio. Entonces, a veces la pérdida de la mascota, ¡pum!, me hace conectar con todas mis pérdidas de salud, de familia. Por eso le digo, o sea, es un grupo muy vulnerable que podríamos desatar un montón de cosas si no hay un buen manejo de esa pérdida o de cualquier pérdida que vive un adulto mayor. Bueno, hace un momento nos comentó del cuento, la importancia, entiendo que hay cuentoterapia también en este tipo de casos, pero digamos que en el caso de los adultos mayores ya no funcionaría. En este caso, repito nuevamente, ¿qué estrategias nos pueden ayudar a manejar la tristeza en la tercera edad? A ver, yo le diría que primero evitemos frases como tienes que ser fuerte, ya no está. Tienes que poner de parte, era solo un perro. Tienes cosas más importantes que hacer o cosas tan fuertes como el génesis, pero ahora vas a tener más tiempo para cuidarte a ti. Ya no vas a tener que salir a caminar, ya no te van a doler las piernas. Piensa en el lado positivo y ese adulto mayor está hecho pedazos por la pérdida de su mascota. Entonces, evitar esas frases tanto del entorno y ya obviamente en el espacio de trabajo, en el espacio terapéutico o en el acompañamiento del día a día con el adulto mayor, lo que se puede hacer y lo que se hace también es justamente eso, entender y cuestionar qué cosas y qué situaciones emocionales estaban envueltas en mi mascota. Porque a veces una pérdida de este tipo puede ser el camino que me empieza a abrir para una sanación personal de muchas otras cosas. Ya, pero tiene que ver con la compañía. Y en este caso, doctora, pensándolo bien, ¿no funcionaría el que ahí sí, traigo otra mascotita que te acompaña? Tiene que ser en el momento preciso que la persona en duelo lo requiere. Es decir, cuando yo me sienta lista. Ya. No cuando el otro cree que yo necesito. Porque pasa, hay gente que algunos meses dice, me enamoré. Yo tengo una paciente que perdió un pitbull que amó con su vida y a los 6 meses le regalaron un perrito. Pero le preguntaron, mira, ¿y esto? ¿Quisieras? Ella al inicio decía, yo no quiero nunca más un perrito. Ya. Entonces, por eso, tanto en los adultos y en los niños y en los adultos mayores, sobre todo, yo debo estar atento a las necesidades de la persona, porque a veces esa acción puede ser muy invasiva en el proceso de duelo de la persona. Entonces, cuando la persona se sienta lista, le pregunto y si quiere y está lista, pues perfecto, le acompaño o a adoptar o le obsequio el perrito que quisiera esa persona. Y aquí me voy a permitir, le voy a leer una frase que tengo en el cuento que va muy de esto, que Por dice, favor. los perros vienen a nuestras vidas para enseñarnos sobre el amor. Se van para enseñarnos sobre la pérdida. Un perro nuevo nunca reemplaza a un perro viejo, simplemente es pan del corazón, de Erika Jong. Uy, yo estoy con la lágrima pegada hace rato porque yo tengo mascotita y uno se imagina las cosas. Y a veces nosotros cometemos tantos errores, doctora, y sin darnos cuenta invalidamos los sentimientos de quienes están al frente. ¿Cómo podemos apoyar sin invalidar? ¿Hay algún ejercicio que podemos hacer para ser más sensibles a esto? Por supuesto. Como ya lo hemos dicho a lo largo de este podcast, primero evitar las frases que ya mencionamos como primera cosa. Segundo, acompañar desde mirar las necesidades del otro, no lo que yo creo o asumo que necesita. Preguntemos qué necesita la persona en duelo. Y las personas que estamos en duelo, asumamos también que el otro no me puede leer y saber de memoria lo que yo necesito. Comunique sus necesidades. Y así yo puedo saber como, mira, este rato no quiero hablar del tema. Respétenlo. O sí, ahora sí quiero hablar. El duelo tiene muchas contradicciones. Es decir, un día puedo querer hablar del tema y otro día no. Y eso va a depender mucho de mi estado emocional y cómo yo voy viviendo mis duelos. Entonces, recordemos que las formas de acompañar es básicamente respetar las necesidades del otro al ritmo de lo que necesita. No evadir, ¿a qué me refiero con esto? No pensar que no hablar del tema le va a ayudar. Más bien pregunto.
¿quieres que hablemos de lo que pasó? No, hoy no quiero. O sí, hoy sí quiero hablar del tema, eso me va a ayudar a sentirme mejor. O ¿sabes qué? Quiero que me acompañes a visitar donde está enterrado, quiero hacer esto. Y no usemos frases como, pero ir allá te va a entristecer más, ya no veas más videos. Mucha gente lo que hace, ahora que tenemos las redes sociales, es crear videos conmemorativos. Por ejemplo, suben fotos de todas las historias de vida, de agradecimiento. El agradecimiento es una herramienta súper potente también, que es agradezco porque este ser estuvo en mi vida y cuántas cosas me dejó, que ese es como el proceso de duelo, es este camino de entender que el duelo no es algo de lo que me voy a salvar o que no voy a pasar. El duelo es ese camino que me va a ayudar a sanar y a entender que aunque ya no está en lo físico, está en mí desde el amor y desde el recuerdo. Qué bonito, eso me parece fantástico. Es llevarlo hacia el lado positivo. Qué difícil, pero es verdad. Hay un pasado que con muchas cosas que se deben recordar. Ahora, cuando nosotros tenemos a una persona, y he visto casos de gente que pierde un ser querido, al padre, a la madre, y deja su altar, no mueve las cosas durante años. El cuarto con su ropa, con su cama, absolutamente. Y hay un punto donde eso ya es algo patológico. En el caso de las mascotas, generar un altar y tenerlo ahí, no sé por cuánto tiempo, en qué momento debe llamar nuestra atención y decir, necesitamos ayuda. ¿Y cómo la induzco? Ahí hay que diferenciar una cosa, Oscar. Una cosa es un altar que yo hago y que lo puedo tener, pero mi vida puede continuar. Yo tengo un altar, no muevo nada del entorno, sí, y mi vida se detiene. Creo que ahí tenemos la gran diferencia, porque hacer altares es muy cultural, es muy de nuestra cultura. O sea, si usted piensa en México, el Día de los Muertos, que hacen estos rituales con comida, con fotografías y demás, y de hecho hay esta representación de los animales, como esta representación de los animales en la película de Coco, no sé si usted veía que hay estos animales de colores y todo, porque son representaciones también de todos estos rituales. Entonces, ahí hay que diferenciar. La persona puede tener su ritual de tener su altar, las fotografías, una velita, las cenizas, lo que represente, siempre y cuando yo visibilice cómo está el estilo de vida de esa persona. Porque ya, como usted dijo, ya se vuelve patológico si limita mi vida, es decir, nunca pude recuperar otra vez las ganas de vivir y de retomar la vida. Ahí es como que hay que cuestionar qué está pasando. Entro todos los días a llorar y no tengo descanso de ello, podría ser. ¿Sí? Así es. Doctora, qué interesante. Hay tanto que hablar sobre este tema, pero quisiera que nos deje con un mensaje final para la gente, no que ha perdido su mascota, sino vamos a hacer como el antes de, para prepararnos y que comencemos a naturalizar esto y lo hablemos cada vez más. Totalmente. Les diría a las personas que nos oyen alrededor del mundo, primero que si tienen niños, busquemos espacios y herramientas y videos. Ahora hay tantas cosas hermosas para poder anticipar las pérdidas. Anticipar las pérdidas de los seres adultos, nosotros, con la gente que está a nuestro alrededor, o anticipar las pérdidas de nuestras mascotas, son herramientas vitales que me van a ayudar también en cómo vivo mi proceso de duelo. Porque esto es como, sucedió el evento, pero todos estamos en sintonía y sabemos qué hacer. De hecho, ahora estoy en una certificación, que se llama Aprendiendo a ser dula de fin de vida, que es este acompañamiento en el último momento de la vida, y qué importante es, y ahí hablamos mucho de todos estos elementos de poder planificar, no solamente el ritual, sino poder entender, pensemos en las mascotas, poder entender, por ejemplo, si a mí me pasa algo, ¿qué quisiera que hagan con mis mascotas? ¿Con quién quisiera que se queden? ¿A dónde quisiera que se vayan? Porque a veces uno piensa que la vida es tan aislada de la muerte cuando son dos circunstancias conectadas completamente. Entonces, hablar y anticipar las pérdidas en general son vitales y son un regalo de amor para quienes se quedan y cómo ellos van a transitar sus procesos de duelo. Así es, nosotros vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Hoy aprendimos junto a María Eugenia Yumiseva, psicóloga clínica y tanatóloga, que el duelo por una mascota es un sentimiento legítimo y profundo. No hay dolor pequeño cuando se ha amado de verdad.
Estas son nuestras 5 reflexiones para cerrar este episodio. Primero, el amor hacia una mascota es único e incondicional, y su partida deja un vacío real que merece ser reconocido. Segundo, los niños, los adultos y las personas mayores viven el duelo de maneras distintas, y todos necesitan ser acompañados con respeto y sensibilidad. Tercero, no existen frases mágicas, pero el acompañamiento sincero y el respeto son el mejor consuelo que podemos ofrecer. Cuarto, los rituales, los recuerdos y las despedidas simbólicas ayudan a sanar y a mantener viva la memoria de ese compañero especial. Y quinto, honrar el amor vivido es la mejor forma de transformar el dolor en gratitud. Gracias infinitas a María Eugenia Yumiseva por su sensibilidad y por compartir su experiencia con nosotros. Y gracias a ti que nos acompañaste y abriste tu corazón. Si este episodio te tocó el alma, suscríbete, compártelo y síguenos en nuestras plataformas. Eso nos impulsa a seguir conectando contigo. Nos encontramos en el próximo episodio de El Cuaderno de la Salud, porque hablar del alma también es hablar de salud.